Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos desde la Candelaria y vamos a continuar con nuestra sección de 5 preguntas típicas de la prueba ICFES Saber 11. Y el turno de hoy es para lectura crítica. Este video fue patrocinado y realizado con la colaboración del aplicativo Reto Saber 11. Es un aplicativo que tiene muchísimas preguntas ICFES para que ustedes practiquen y pueden descargarlo acá con el link que encuentran en la cajita. Así que, comencemos. Responda a la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. Siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para detener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los asaltantes en su propia trampa. Dado que tras ese camión, otros camiones venían, portando refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. La solución del problema, efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Consistió en que los asaltantes se dividieron en dos grupos, uno táctico, otro estratégico, y en establecer dos barreras en lugar de una. Comenzando el grupo táctico por cortar la carretera inmediatamente después del paso de un camión que circulara separado de los otros. Y luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante, adecuadamente informado por una señal luminosa, con la misma rapidez montaba la segunda barrera. De modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. Pregunta número 1. La expresión "así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales" alude a qué. Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 1. Entonces, en esta pregunta nos dicen, bueno, ¿a qué alude esta frase que se presenta? Y es acá donde les voy a dar un consejo que sirve para todas las preguntas de lectura crítica. Escaneen el texto, es decir, lean la pregunta y devuélvanse inmediatamente hasta que encuentren la información que es de su interés. Entonces vamos a ver qué nos dice la pregunta. La expresión "así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales" alude a qué. Entonces, si nos devolvemos, tenemos que mirar en la tercera línea donde dice "la solución del problema, efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales". Ellos consideraron que era genial, pero lo hicieron en voz baja, como quien no quiere la cosa. Entonces, así podríamos descartar la opción C y también podríamos descartar la opción B. ¿Listo? Nos quedarían la A y la D, pero entonces miremos una cosa. Dice la A: los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. Esto es falso. Nosotros a partir de este texto no podemos decir que siempre los policías son discretos en sus investigaciones. No podemos hablar de una generalidad cuando estamos acá teniendo un caso específico. ¿Listo? Eso por ahí. Y la opción correcta viene siendo la opción D, que dice: los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes en el plan usado. Esto es claro. ¿Por qué? Porque ellos los admiraron, porque dijeron que fue genial, pero como quien no quiere la cosa, lo hicieron en voz baja. Así de sencillo. Pasemos a la pregunta número 2. Responda a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. La sociedad patriótica respeta como debe, dijo al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la sociedad patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es sucumbir. Propongo que una comisión del seno de este cuerpo lleve al Congreso estos sentimientos. La propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la sociedad patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada a esta, el Congreso pidió su concepto al Poder Ejecutivo y al recibirlo favorable el 4 de julio, después de encendido debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella se efectuó el 5 de julio de 1811 en acta famosa, redactada por Rocio e Isnardi. Pregunta número 2. En la expresión "entregada a esta", la palabra subrayada se refiere a. Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 2. Entonces en esta pregunta nos dicen, en la expresión "entregada a esta", la palabra subrayada se refiere a. Entonces nos están diciendo a qué alude la palabra esta. De nuevo, tenemos que escanear el texto y encontrar dónde está la información de nuestro interés. Vamos a ver. Cuando ustedes van al párrafo 2, en la parte inicial dice: la propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la sociedad patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada a esta, el Congreso pidió su concepto al Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entregada a esta, ¿qué fue lo que se entregó al Congreso? Pues la exposición. Entonces miremos las opciones. Opción A, el acta de independencia. Claro que no, esto fue posterior, entonces descartada. Opción B, la sociedad patriótica. Ella fue incluso la que envió esta exposición, descartada. Opción C, la exposición, tal cual es la respuesta correcta. Pero miremos la opción D.
la propuesta de Bolívar. Esto es falso. Si bien la propuesta de Bolívar era lo que se iba a estudiar, pues era lo que iba dentro de la exposición. Así de simple. Entonces pasemos con la pregunta número 3. Responda las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. El texto para la pregunta número 3 es el mismo que el de la pregunta número 2. Así que les aconsejamos pausar el video y leer el texto. Pregunta número 3. Según los fragmentos expuestos, ¿cómo se deliberó en el Congreso llevar a cabo la propuesta de Bolívar? Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 3. En esa pregunta nos dicen, según los fragmentos expuestos, ¿cómo se deliberó en el Congreso llevar a cabo la propuesta de Bolívar? Entonces nos están diciendo cómo fue este debate. De nuevo, nos devolvemos al texto, escaneamos la información y vamos a donde está la información de nuestro interés, que es al final del párrafo 2. Dice, después del encendido de debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella se efectuó el 5 de julio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue este debate? Encendido, básicamente acalorado, entonces no hubo un común acuerdo. Así de simple. Si ustedes evalúan las opciones, la única que nos habla de esto es la opción B, que dice, a través de un enardecido debate entre sus miembros. Así de simple podemos ver que esta es la opción correcta. Vamos con la pregunta número 4. Responda a la pregunta 4 de acuerdo con la siguiente información. A continuación encontramos una fotografía acompañada de un texto. Pregunta número 4. Con la fotografía acompañada por el texto, el autor pretende. Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 4. Entonces, en esta pregunta nos dicen cuál es el propósito del autor. En la imagen nos presentan un joven que nos dice, el miedo que te venden lo pagamos nosotros. El miedo que te venden está asociado a un prejuicio o a un estereotipo que podría decir que los jóvenes que están mal vestidos son peligrosos. Y lo pagamos nosotros, pues claramente, cuando nosotros vemos un joven maltratado es un joven que ha sido violentado, que ha sido discriminado probablemente por su manera de vestir. Si hablamos las opciones nos daremos cuenta que la opción correcta es la opción C, que dice denunciar cómo el miedo a la inseguridad es producto de ciertos estereotipos, que es lo mismo que prejuicios, sociales que terminan por discriminar a jóvenes inocentes, tal cual. Pasemos con la pregunta número 5. Responde a la pregunta 5 de acuerdo con la siguiente información. Dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Es fundamental definir con toda celeridad una agenda limitada de puntos a abrir para discusión y un conjunto de propuestas concretas y viables para modificar el texto existente. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del sí, que apoyaron un texto que no puede reevaluarse en su totalidad, y convocar a quienes no se pronunciaron en las urnas. Pregunta número 5. Esta carta, difundida en los medios de comunicación, estuvo firmada por miles de profesores universitarios. ¿Cuál es el riesgo central que enuncian en la primera oración? Tenemos las opciones. Entonces, vamos con la pregunta número 5. Esta pregunta es muy interesante porque acá nos piden que nosotros hagamos una inferencia global. Es decir, que a partir de todo el texto podamos sacar una conclusión. Y es importantísimo que ustedes sepan cómo se estructura el texto, cómo se conectan las oraciones. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el riesgo central que enuncian en la primera oración? Entonces, bueno, hay un riesgo. Y, bueno, si bien lo enuncian en la primera oración, tenemos que escanear el texto y buscar dónde está lo que nos interesa. Entonces, vamos a la cuarta línea, donde dice: con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del no, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del sí. Es decir, el autor se está concentrando en decirnos, vea, es que esa consulta tiene que representarnos a todos, tanto a los del no como a los del sí. A ese respecto, si ustedes evalúan cada una de las opciones, pueden darse cuenta que la opción correcta viene siendo la opción B, que dice que las modificaciones en el acuerdo no atiendan a todas las voces. Ese sería el problema, porque para el autor lo más importante es que estas modificaciones, digámoslo así, como que se ciñan o que estén de acuerdo y que favorezcan el punto de vista de todos los votantes. Así de simple. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video y por sus comentarios. Todas las preguntas que hemos trabajado acá fueron tomadas del aplicativo Reto Saber 11, que como les comenté, pueden descargarlo en el link que pueden encontrar acá abajo. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en la próxima. Chao.